Seguimos recorriendo el camino de la tradición de los padres de la Iglesia en pos de profundizar el sentido del Evangelio, la base de toda nuestra fe, el mensaje de Cristo. Veíamos en San Agustín el comentario al Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Leemos en la Sagrada Escritura acerca de la codicia de bienes temporales, que todo es vanidad y presunción de espíritu. Presunción de espíritu quiere decir audacia y orgullo, audacia y soberbia. Y así se dice frecuentemente de los soberbios que tienen espíritu fuerte. Y con razón, pues la palabra espíritu también significa viento, como lo vemos en el Salmo que dice: fuego, granizo, nieve, hielo, espíritu de tempestades. Mas ¿quién ignora que se dice que de los soberbios que están hinchados como si estuvieran inflados de viento? Esto movió al apóstol a decir, en la primera carta a los Corintios: la ciencia infla, la caridad edifica. Por consiguiente, con razón se entiende aquí que son pobres de espíritu los humildes y temerosos de Dios, es decir, los que no tienen espíritu que infla. No podía empezar de otro modo la bienaventuranza, porque ella debe hacernos llegar a la suma sabiduría, pues el principio de la sabiduría es el temor de Dios, mientras que por el contrario el primer origen de todo pecado es la soberbia. Apetezcan pues y amen los soberbios el reino de la tierra, más bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza de la pobreza resume de alguna manera el espíritu del Evangelio, ese deseo de las cosas de arriba, que implica el desprendimiento de las cosas de la tierra. Ahora, las cosas de la tierra son muchas, no son solamente las cosas materiales. En cierta manera, las cosas materiales son las menos importantes porque son materiales. Lo más importante y también lo más difícil es el desprendimiento de los otros bienes. El desprendimiento de los conocimientos de los sentidos, en primer lugar, de los sentidos internos, de los sentidos externos, el desprendimiento de ciertos conocimientos de la inteligencia y el desprendimiento de los afectos de estos conocimientos. O sea, en el fondo siempre queremos conocimientos sensitivos e intelectivos, racionales, también espirituales, pero tenemos que quererlos en la justa medida. Por eso Santo Tomás dice que el apetito desordenado del conocimiento es un vicio y se llama curiosidad. La curiosidad es querer conocer de modo indebido, de modo inmoderado, de modo inoportuno. Y en el fondo todo lo que buscamos con el apetito sensitivo, pero también con la voluntad, está dirigido al conocimiento. Los lujuriosos buscan conocimiento no según el sentido del tacto y los otros sentidos. Y los soberbios buscan conocimiento racional, además de el de los sentidos, porque muchas veces los soberbios son lujuriosos también. Entonces buscan conocimiento racional y sentirse bien con ese conocimiento racional, que la mayor parte de las veces no es verdadero conocimiento racional. Es más imaginación
que conocimiento racional. Imaginación guiada por ese deseo desordenado de la curiosidad. Entonces, la virtud contraria a la curiosidad se llama estudiosidad. Y la estudiosidad hace poner a cada conocimiento en su lugar. Eso ya lo sabían los filósofos al principio de la metafísica. Aristóteles dice que la filosofía primera o teología pone cada ciencia en su lugar, cada conocimiento en su lugar, porque es ordenadora. Manda el que sabe. Pensar que el gobierno es poder como capacidad de influencia es un defecto de la modernidad, que no conoce bien qué es la razón, qué es la inteligencia y por tanto cómo la razón práctica ordena la realidad. O sea, pensar que uno manda porque influye, porque tiene poder, es un defecto, porque es reducir algo que está en la razón a una fuerza, a una presión, a una imposición más o menos psíquica o física. O sea, manda el que sabe, sapientis est ordinare. Manda el que sabe y para mandar hay que poner los conocimientos en su lugar. Así como en una sociedad el que manda no manda simplemente porque ejecuta y mueve a los otros, manda porque pone el conocimiento de los otros en su lugar, teórico y práctico. Los otros se mueven como personas y conocen. Y así también sucede dentro de cada individuo, de cada persona. El conocimiento superior pone a los otros en su lugar. Y esto lo hace a través de la virtud de la estudiosidad, que es contraria a la curiosidad. Entonces, la pobreza finalmente es pobreza de conocimiento superfluo, de conocimiento inútil, de conocimiento dañino, sea sensitivo como racional. Por supuesto, eliminando los superfluos, se eliminan también los falsos conocimientos que se dan principalmente en el orden racional. Y sobre todo cuando los sentidos internos influyen sobre la razón indebidamente. Cada conocimiento está en su lugar cuando tenemos el conocimiento de Cristo, dice San Pablo, la ciencia de Cristo, que es la única que no infla, o sea, que no produce soberbia. Esto es la pobreza en su raíz. ¿Para qué uno quiere bienes materiales? Para usar los sentidos, para estar cómodo, para tener una imagen ante los demás, para tener poder, como influjo, como dominio externo. Todo eso es un afán de conocimiento indebido. Conocer la propia imagen como importante delante de los demás, imaginarse lo que los otros se imaginan de uno. Todo eso es conocimiento indebido. Por eso hay que desprenderse no solo de las cosas materiales, sino también de los conocimientos, y esto es mucho más difícil. De hecho, los errores en la vida personal y en la vida social históricamente surgen de este deseo indebido de conocimiento, que es muy notable en la época moderna, porque tiene un carácter racional o muchas veces apariencia de racionalidad, de inteligencia.
Hay un autor de la tradición, esta vez en el ámbito griego, de la tradición patrística griega, Dionisio, llamado el Areopagita, porque su nombre aparece en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, pero corresponde a una tradición posterior, compleja tal vez, que tiene un libro muy conciso, La teología mística, y ahí explica este camino de la pobreza, que es finalmente la pobreza evangélica, con la cual se encuentra el tesoro escondido, que es el conocimiento de Cristo, y en Cristo el conocimiento de Dios, producido por el Espíritu Santo. Veamos algunos pasajes de la teología mística de Dionisio el Areopagita para comenzar a vislumbrar cómo es el camino interior, porque esta pobreza no tendría ningún sentido si no favoreciera la vida interior. No es simplemente un sentido de pobreza externa. Hay muchas maneras de ideologías y de concepciones modernas que de alguna manera propugnan una pobreza externa, ¿no? La ecología indebida es una especie de pobreza, ciertas concepciones económicas, ciertas concepciones psicológicas, artísticas, etcétera, son formas de pobreza en las cuales se intuye que hay algo que es más importante que el conocimiento inmediato, sensitivo, pero se lo reemplaza por otro tipo de conocimiento que no es auténtico y que desvía del verdadero conocimiento de la realidad y sobre todo de la realidad divina. Por supuesto, son derivaciones de la cultura cristiana, en las cuales se pierde la esencia de la cultura cristiana, que está dada por este espíritu de pobreza que enseña el Evangelio como un consejo. Como un consejo, ¿por qué un consejo? Porque es una recomendación. Ahora, hay algo de la pobreza evangélica que no es consejo, sino precepto, porque seguir la cruz de Cristo, o sea, seguir a Cristo, y las consecuencias de la fe en Cristo implica pobreza, porque hay que aceptar las consecuencias. Pero también hay pobreza voluntaria, en el sentido que uno se va desprendiendo voluntariamente de lo que no conviene. Es siempre un desprendimiento de la riqueza indebida, no de la verdadera riqueza, porque San Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros, y que el que era rico se hizo pobre, y que el reino de los cielos, dice Cristo, que es un tesoro. O sea, el acercamiento a Dios no es para quedar en una especie de vacío budista, sino para llenarse de la riqueza de Dios. Y para llegar a la riqueza de Dios, ahí hay que encontrar todas las perfecciones, pero a su vez hay que desprenderse, porque ninguna es Dios. Más aún, es más claro que hay que desprenderse y de lo que hay que desprenderse que aquello que hay que usar, que hay que buscar, etc. Porque es más fácil equivocarse con la riqueza que con la pobreza. Veamos algunos textos. Oh Trinidad supraesencial, más que divina y más que buena, maestra de la sabiduría divina de los cristianos, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí los misterios de la palabra de Dios son simples, absolutos, inmutables, en las tinieblas más que luminosas del silencio que muestra los secretos.
En medio de las más negras tinieblas fulgurantes de luz, ellos desbordan, absolutamente intangibles e invisibles. Los misterios de hermosísimos fulgores inundan nuestras mentes deslumbradas. Este es el principio absoluto. Dios es distinto de todas las cosas y llegar a Dios significa ir más allá de todas las cosas y dejarlas. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento no puede ser simultáneo, no puede estar conociendo al mismo tiempo varias cosas. Y sobre todo no puede estar conociendo a Dios y las otras cosas al mismo tiempo. Nuestra inteligencia es demasiado limitada como para eso. Solo Dios conoce todo. Simultáneamente, en un acto único, simple y en sí mismo. Nosotros no podemos conocer así. Entonces, si conocemos las otras cosas, no conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, no conocemos las otras cosas. Entonces, hay que tener un orden en los conocimientos y ver cuál es el objetivo. Por supuesto, cuando lleguemos a la vida eterna tendremos el conocimiento de Dios y en Dios conoceremos las otras cosas, pero primero tenemos que llegar. Y para eso tenemos que acercarnos a Dios por los conocimientos, porque es el único modo que tenemos, a partir de las criaturas, y a partir de la revelación divina, de la gracia, de la caridad, como hemos explicado. Tenemos que tener un punto de partida, tenemos que elevarnos, pero tenemos que desprendernos. Y cuando nos desprendemos de todo para llegar a Dios, entramos en la tiniebla, dice Dionisio, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque parece que no conocemos ni una cosa ni la otra, o sea, ni a Dios ni a las criaturas. Continúa el texto. Esto pido, Timoteo, amigo mío, entregado por completo a la contemplación mística, renuncia a los sentidos, a las operaciones intelectuales, a todo lo sensible y a lo inteligible. Despójate de todas las cosas que son y aún de las que no son. Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber. Porque por el libre, absoluto y puro apartamiento de ti mismo y de todas las cosas, arrojándolo todo y del todo, serás elevado espiritualmente hasta el divino rayo de tinieblas de la divina supraesencia. La divina supraesencia es el modo de ser superior de Dios al de todas las otras cosas. Y para llegar ahí necesitamos recibir un rayo de la luz divina que nos deja en tinieblas, y lo llama rayo de tinieblas. Porque cuando lo recibimos no vemos. En todo auténtico conocimiento de Dios está el rayo de tinieblas. Y cuando uno quiere entender todo, no recibe el rayo de tinieblas, porque lo impide. Es verdad que cuando uno quiere conocer todo, después entra en la contradicción, en la oscuridad, en el absurdo, pero no es el rayo de tinieblas, es otra cosa, es el defecto. Es la irracionalidad. No es así el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es perfección. Nunca hay que aceptar la irracionalidad. La irracionalidad aleja de Dios. La contradicción, la dialéctica, el aceptar y obrar por lo que uno no entiende, cuando podría entender.
Y si no entiende, puede pedir consejo a otro que entiende. Ese es el modo racional de operar. Es claro que la naturaleza humana es limitada y necesitamos la ayuda recíproca en los conocimientos, no solamente en las cosas externas prácticas, necesitamos la ayuda recíproca sobre todo en los conocimientos. Por eso la iglesia, que es una comunidad, tiene un magisterio. El magisterio de la iglesia quiere decir la enseñanza que van recibiendo los cristianos, porque todos necesitamos enseñanza. Y Cristo es el maestro, el primero. Entonces, no se trata nunca de aceptar lo irracional, se trata de aceptar algo que nos supera, especialmente cuando se trata de conocer a Dios, que es lo principal que tenemos que conocer, porque todo lo demás que queremos conocer nos tiene que conducir al conocimiento de Dios, si no es inútil, aunque se trate de verdadero conocimiento, Como decía San Agustín, recordando a San Pablo, la ciencia infla, produce soberbia y por tanto deterioro. Esto no quiere decir que el conocimiento sea malo. El conocimiento siempre es bueno si es auténtico conocimiento, si no es una mentira que alguien se hace a sí mismo, engañándose en el sentido de que pretende convencerse de que conoce cuando no conoce, cuando tiene un embrollo mental, un lío en la cabeza y no conoce. Y peor cuando intenta convencer a los demás de que conoce y no conoce. Esos son pecados muy graves, mucho más graves que los externos, porque son pecados que se refieren al espíritu, a lo más esencial del alma humana, a la inteligencia, que es lo principal que tenemos y que tienen todos. Engañar a los otros es mucho peor que robarles. Por eso es necesario crecer en el auténtico conocimiento de Dios, que no nos viene de otra manera, salvando el conocimiento natural, que por el Evangelio. El Evangelio perfecciona el conocimiento natural, nos hace conocer mejor a Dios según la razón y, consiguientemente, también nos hace conocer mejor las otras cosas, porque según la razón siempre el conocimiento de Dios está conectado con el conocimiento de las cosas que están a nuestro alcance. Porque nunca es directo el conocimiento de Dios según la razón. Pero ten cuidado de que nada de esto llegue a oídos de ignorantes, los que son esclavos de las cosas mundanas. Se imaginan que no hay nada más allá de lo que existe en la naturaleza física individual. Piensan además que con su razón pueden conocer a aquel que puso su tienda en las tinieblas. Y si estos no alcanzan a comprender la iniciación a los divinos misterios, ¿qué decir de quienes son aún más ignorantes, que describen la causa suprema de todas las cosas por medio de los seres más bajos de la naturaleza y proclaman que nada es superior a los múltiples ídolos impíos que ellos mismos se fabrican? Bueno, en todas las épocas hubo politeísmo. Esa creencia irracional en falsos dioses tiene siempre un carácter simbólico, pero es un falso modo de usar los símbolos que están tomados de las cosas sensibles, materiales. Ahora, eso no solo se aplica en la concepción politeísta cuando se piensa que hay muchos dioses,
San Pablo dice que los dioses de los paganos son los demonios, porque finalmente son los demonios que a través de los ídolos hacen que las personas incautas les rindan culto y se sometan. Se trata también del falso conocimiento de Dios, porque aunque es verdad y es necesario que hay que usar símbolos para elevarse a Dios, de hecho este autor que estamos leyendo, por lo menos su cuerpo de escritos, tiene uno que él mismo cita como teología simbólica, porque hay que partir de todas las criaturas para elevarse a Dios, y la misma Sagrada Escritura usa muchos símbolos. El problema es cuando se identifica este conocimiento simbólico directamente con el conocimiento de Dios. Dios está más allá de todo. Y los símbolos son punto de partida. Los símbolos que están en los sentidos y los símbolos que están en la razón son punto de partida para llegar a algo más elevado que Dios mismo, que está más allá de todo ser, de todo lo que existe y de todo lo que podemos conocer. Y sin embargo, por la gracia, ya recibimos algo del conocimiento de Dios, el que tiene Dios de sí mismo y que nosotros vamos a tener. Por gracia, no por naturaleza. Porque Dios lo concede, no por nuestro esfuerzo. En realidad debemos afirmar que siendo causa de todos los seres habrá de atribuírsele todo cuanto se diga del ser porque es supraesencial a todos. Esto no quiere decir que la negación contradiga las afirmaciones, sino que por sí misma aquella causa trasciende y es supraesencial a todas las cosas, anterior y superior a las privaciones, pues está más allá de cualquier afirmación o negación. El camino de la afirmación es siempre necesario porque debemos partir de las criaturas, de los efectos de Dios, sea de la naturaleza, sea de la gracia, para elevarnos a Él. De otra manera no conoceríamos nada. Pero a su vez hay que negar que Dios sea cada una de esas cosas que conocemos y cada una de esas cosas que nos sirven para llegar a Él. Y aquí Dionisio dice, no hay que quedarse ni con la afirmación ni con la negación. O sea, solo por la afirmación no llegamos a Dios. Solo por la negación tampoco llegamos a Dios. Terminamos en el ateísmo, en el escepticismo, etc. Y tampoco llegamos a Dios pensando que son contradictorias las negaciones y las afirmaciones. Y que nosotros entendemos cómo se combinan. Al mismo tiempo, lo que afirmamos y lo que negamos, las afirmaciones y las negaciones. Tampoco eso es verdad. Ciertamente, cuando no hay pobreza intelectual y pobreza evangélica, se termina en esa actitud. El racionalismo moderno, el idealismo moderno, termina en esa actitud. En la pretensión de entender cómo se combinan las afirmaciones y las negaciones que son contradictorias entre sí. A Dios no se lo conoce de ninguna de estas maneras. Hay que desprenderse de todo, hasta de las afirmaciones y de las negaciones. Y eso no sucede sino por la gracia. Es verdad que hay una participación
del conocimiento de Dios también en el orden natural. Pero en la práctica es muy difícil mantener la templanza, que Dionisio llama castidad, en el orden intelectual cuando no está la gracia. Se cae en una especie de lujuria intelectual que nace inmediatamente de la soberbia. O sea, la pretensión de entender lo que no se puede entender. O por lo menos lo que en una etapa determinada alguien no entiende, pero pretende que entiende. Por eso la Sagrada Escritura usa muchas veces la palabra misterio, secreto, escondido. Y en ese misterio se entra por el rayo de tiniebla. Ahora, está claro, una vez que clarificamos esto, aparece que Dios tiene toda la riqueza, pero que nos trasciende totalmente, que es lo que buscamos. De muchas maneras lo buscamos. Hasta con el conocimiento sensitivo. Pero el conocimiento sensitivo es solo un preludio. Por naturaleza está ordenado a algo más alto. Sea según la naturaleza, sea según la gracia. Porque hay símbolos naturales, pero también hay símbolos sobrenaturales. Empezando por los sacramentos. Y las palabras de los sacramentos. Los gestos, la liturgia son símbolos que expresan y producen una realidad más importante que los símbolos, que no es otra cosa que la vida divina, la gracia. Entonces, así como hay una sensualidad que nos hace buscar los conocimientos indebidamente en el orden natural, ya en el orden sensitivo, también hay un desorden en la búsqueda de las sensaciones espirituales. No solo en la liturgia, también en el resto de la vida, y a veces de la vida cristiana. Cuando no hay vida cristiana, eso está asegurado, siempre es así. Tanto es así que en las diversas herejías y sectas se cae muchas veces en la lujuria externa, verdadera y propia, y en tantos otros desórdenes. Pero aun cuando no se llegue a eso, hay peligro también en la vida cristiana cuando no es ordenada. Hay peligro de sensualidad. Y la sensualidad está unida a muchos otros defectos que se superan justamente por la pobreza evangélica. Por eso el consejo de la pobreza en el Evangelio es tan importante y hay que entenderlo en sentido principalmente espiritual. Porque los bienes principales que tenemos son espirituales. Son los conocimientos, no son las cosas externas. Las casas, los campos, el dinero. Por lo cual, seguramente dice San Bartolomé, que la palabra de Dios es copiosa y mínima, y que si el Evangelio es amplio y abundante, es también conciso. A mi parecer, ha comprendido perfectamente que la misericordiosa causa de todas las cosas es elocuente y silenciosa, en realidad callada. No hay en ella palabra ni razón, pues es supraesencial a todo ser. Verdaderamente se manifiesta sin velos solo aquellos que dejan a un lado ritualismos
de cosas impuras y las que son puras, a quienes sobrepasan las cimas de las santas montañas, a los desprendidos de luces divinas, voces y palabras celestiales, y se abisman en las tinieblas, donde, como dice la Escritura, tiene realmente su morada aquel que está más allá de todo ser. Esta es una pobreza interior que nos despoja de la riqueza interior, que tanto o más que el exterior puede ser obstáculo para la unión con Dios, para el conocimiento de Dios. Hay que dejar de lado todo para llegar a Dios. Y si uno no pasa por esta tiniebla, no llega a Dios. En esta vida. El verdadero conocimiento de Dios, el reino de los cielos, que nos promete Cristo, es ya para esta vida. Ese desprendimiento no lo tuvo el hombre rico que encontró a Jesús. Él le dijo a Jesús que había cumplido todos los mandamientos y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? El hombre le había dicho: maestro bueno. ¿Qué he de hacer para llegar a la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le dice Jesús. Y ahí le dice que venda todo, que lo siga, que se desprenda. Era un hombre rico, no lo hizo, pero el problema fundamental que tenía este hombre o joven, según el Evangelio, según cada versión, es que no siguió a Cristo. No siguió a Cristo. ¿Y por qué no siguió a Cristo? Porque no tuvo fe. Pues la respuesta de Cristo es misteriosa. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Le dijo: maestro bueno. O sea, le señaló que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque creía que Jesús era una persona humana. Pensaba que era un maestro de Israel. Un maestro que enseñaba una sabiduría de vida, un maestro de moral, una especie de Sócrates. Pero Cristo era Dios, que es bueno, es la bondad. Entonces, quiere decir que no percibió nada más que lo humano este hombre. Y no se desprendió y se fue. En cambio, encontrar a Cristo quiere decir percibir algo que es distinto a lo humano, o sea, su divinidad, que Él es persona divina, tener verdadera fe en Él y por tanto desprenderse. Y el primer desprendimiento está en la fe. Porque para tener fe hay que desprenderse de los conocimientos racionales como si fueran todo, lo principal, lo supremo, lo que le da a uno la satisfacción, la riqueza interior, la felicidad. Bueno, para desprenderse de eso, a veces, según las circunstancias, hay que desprenderse de otras cosas también. Incluso de bienes materiales o del dinero o de lo que fuere. O de relaciones afectivas. Que a veces son más difíciles de perder, porque al otro que le dijo que lo quería seguir, pero tenía que saludar a su padre, le dijo que no.
No porque esté mal saludar a los padres, sino porque no estaba desprendido como para seguir a Cristo. Siempre hay que recordar que Cristo era Dios, o sea, cuando venía la gente y le decía, él sabía lo que hay en el hombre, dice el Evangelio según San Juan. O sea, conocía la interioridad porque era Dios. Y por eso daba esas respuestas que parecen no tener explicación humana. En realidad la tienen, la explicación, pero es divina. O sea, es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de Cristo, que es Dios. Y eso es lo que nos lleva verdaderamente al conocimiento de Dios, que es lo que buscamos. El tesoro escondido en el campo. Para buscar el tesoro, para encontrar el tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. O sea, hay un desprendimiento para buscar el tesoro. La pobreza no es siempre nihilismo, o sea que todo es nada. Es una forma de enriquecernos con su pobreza, dice San Pablo. Porque Él es rico y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. A mi parecer ha comprendido perfectamente que la misericordiosa causa de todas las cosas es elocuente y silenciosa, en realidad callada. No hay en ella palabra ni razón, pues es supraesencial a todo ser. Verdaderamente se manifiesta sin velo solo aquellos que dejan a un lado ritualismos de cosas impuras y las que son puras. Esto de los ritualismos es muy importante en la vida humana porque naturalmente tenemos esquemas. Y los esquemas, cuando guían la operación práctica, se convierten en ritos. O mejor, ritualismo, porque los ritos son esquemas buenos, ¿no? La liturgia son esquemas buenos. El misal tiene palabras que no cambiamos. El problema es cuando los esquemas nos alejan del efecto que buscamos o tienen efectos malos. Hay palabras mágicas, hay conductas equivocadas, hay invocaciones a los demonios, implícitas o explícitas. Hay manipulaciones de los otros, hay autoengaños. Y todo eso tiene su radicación en ciertos conocimientos a los cuales las personas o los grupos sociales se aferran indebidamente y que impiden el verdadero crecimiento en el conocimiento auténtico de la inteligencia y también impiden el conocimiento finalmente de Dios. Y eso es más grave todavía cuando se impide la fe, la verdadera fe. A los que sobrepasan las cimas de las santas montañas, Dios se manifiesta.
El sermón del monte que se da en la montaña justamente indica el camino para subir, para buscar las cosas de arriba, como dice San Pablo. A los desprendidos de luces divinas, voces y palabras celestiales, y se abisman en las tinieblas donde, como dice la Escritura, tiene realmente su morada aquel que está más allá de todo ser. Ese desprendimiento es radical y abarca todos los conocimientos, naturales y sobrenaturales, hasta llegar al conocimiento verdadero de Dios. En la gran doctrina de los autores espirituales, muy especialmente de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en sus obras, explica esto. San Juan de la Cruz, que era muy latino, era español, siglo XVI. Sin embargo, retoma toda la gran tradición que se apoya sobre la Escritura, que viene a través de los padres latinos, de los padres griegos, de Dionisio, al que sigue explícitamente, que viene a través de los medievales, y la reformula con una claridad que ilumina toda la Iglesia. San Juan de la Cruz, en sus obras, explica cómo tenemos que desprendernos de todo para llegar a la cima del monte, que es el Monte Carmelo. En sus obras, la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, que no es otra cosa que el rayo de tinieblas, de Dionisio, el cántico espiritual, donde se empieza a conocer a Dios a través de todos los símbolos, no solo iniciales, sino finales, espirituales, y la llama de amor viva, que es el conocimiento en acto que produce el Espíritu Santo. En una oscuridad que no podemos superar nunca en esta vida porque no vemos la esencia de Dios. Sería necesario un milagro para ver la esencia de Dios. O sea, que Dios saque nuestra alma del cuerpo. Pero Dios no lo hace porque es el autor del orden natural. Es Él el que creó nuestra naturaleza. Por eso, en esta vida la noche se va haciendo cada vez más luminosa hasta llegar a la vida eterna. Ahí sí podemos ver la esencia de Dios. Y por eso hay que no solo aceptar la noche oscura, el rayo de tinieblas, sino quererlo, buscarlo, ejercitarse, para que la vida se haga misteriosa, no absurda, misteriosa. O sea, para que reciba el misterio divino y entre cada vez más en el misterio divino. Y si uno entra en el misterio divino, toda su vida se hace misteriosa. Para uno mismo y mucho más para los demás. Pero ese misterio es bueno. Y no es la irracionalidad, no es el absurdo, no es la contradicción, no es la soberbia, no es la sensualidad. O sea, no se puede alcanzar esto sino por la humildad. El Evangelio es el camino para esto. Como dijimos al principio, es la pobreza que enseña Cristo en el Sermón del Monte. Y que todos los grandes autores, padres de la Iglesia, maestros espirituales a lo largo de los siglos han asimilado, han recibido y han transmitido. Eso es la tradición. O sea, ¿cómo
cómo a lo largo de los siglos, de muchas maneras, en circunstancias diferentes, en lenguas diferentes, situaciones históricas muy diversas, siempre ha habido quienes han captado lo esencial del Evangelio y lo han transmitido. Siempre. Y así será en nuestra época, por más rara que parezca. Es rara para los que no captan la esencia de la acción de Dios. No de Dios mismo, que no se puede entender, pero sí de cómo Dios va actuando. Es decir, cómo Dios actúa principalmente en la vida espiritual, en el alma. Lo otro varía, por naturaleza varía. Más aún, debidamente debe variar también, porque corresponde a la naturaleza humana, que es móvil, según su parte corporal. No todo puede ser igual en la vida humana, según los aspectos sensitivos y operativos externos. Por naturaleza, el hombre que es libre y sigue su inteligencia debe encontrar el conocimiento de muchas maneras, según circunstancias muy diferentes, particulares y sociales, y eso requiere una capacidad de cambio, de adaptación, de búsqueda, que está impedida por los esquemas rígidos, los ritualismos, que no ayudan al verdadero conocimiento. Ahora, hay conocimientos sensitivos que siempre ayudan, y son principalmente los que están en la naturaleza, en las Sagradas Escrituras, en la liturgia y en la tradición. Esos conocimientos tienen una comunidad, una continuidad, una estabilidad legítima, pero no puede ser absoluta por la naturaleza misma de esos tipos de conocimientos. Por eso meditemos sobre nuestro camino espiritual, especialmente en el aspecto más importante, que es este del rayo de tinieblas, para ver cómo nos acercamos a Dios, porque todo lo demás se ordena a partir de esto. Si no hay misterio, todo es superfluo, es todo inconveniente en nuestra vida. O sea, cómo nos acercamos debidamente al misterio de Dios, cómo Dios nos ilumina de tal manera que nos ponga en la oscuridad. Y de tal manera que lo busquemos para ponernos en camino hacia la luz eterna, que no conoceremos en esta vida, sino en la eternidad. Y sin embargo, gozaremos de ella también en esta vida. Y esta es la vida celestial de la cual habla San Pablo y todos los santos. Es la bienaventuranza que nos promete Cristo en el Evangelio, si lo seguimos.